y por este efecto se incrementa la eliminación de glucosa en orina. Evidentemente que entonces, por lo tanto, si yo empleo un fármaco que inhiba esto, en este caso, por ejemplo, aquí viene la canaglifloxina, ¿sí?, que es un fármaco que pertenece a esta clase terapéutica de inhibidores de los transportadores de sodio-glucosa. Vean ustedes cómo en un momento determinado, pues finalmente va a favorecer que se elimine la glucosa, haya glucosuria, y favorece la disminución de la glucosa plasmática, disminuyendo pues finalmente el umbral, porque pues si se inhibe ya no hay un umbral, se pierde, se disminuye importantemente y la glucosa finalmente se elimina. Eso es lo que ocurre finalmente, inhibimos esa reabsorción, eliminamos ese umbral, lo disminuimos y entonces la glucosa se pierde. Y este es lo que se busca como efecto terapéutico. Bueno, para que ubique, dijimos que el tipo 1 está más en el intestino. Si yo lo inhibiera, se expresaría como mala absorción. O sea, ¿por qué es tan importante esto que les menciono? Porque emergen medicamentos solo inhibiendo el tipo 2. Porque si inhibiera a los dos, entonces por lo tanto, por ejemplo, canaglifloxina es específico al tipo 2, porque si inhibiera 2 y 1, en el paciente se provocaría efectos secundarios como diarrea. Por eso tiene que ser específico sobre el tipo 2. Así andaría la persona si nosotros empleamos un medicamento que favoreciera esto. También se ha observado, y aquí es donde viene el que ustedes harían la pregunta, decir, bueno, pues espérame, pues me estás diciendo que me vas a eliminar más glucosa por el riñón. Oye, a mí me preocupa mucho esto. Pues sí tengo grandes dudas con respecto a ello. Es decir, que me va a dañar más el riñón. Para el desarrollo de estos medicamentos también se basaron en algunas evidencias previas. Y esa evidencia previa existe en el punto particular cuando existe la glucosura renal familiar, que efectivamente existe un defecto en la acción directa de este glucotransportador de sodio-glucosa. Y esos enfermos pues tienen glucosuria y son personas sanas. No tienen deterioro de la función renal y no tienen ningún deterioro a través de toda su vida. Y esto pues igual al momento que se dieron cuenta que se podía inhibir y que ya existía por un defecto genético, fue a observar, por lo tanto dice pues lo podemos inhibir, y efectivamente es un medicamento que emerge basado en el defecto fisiopatológico, basado en una evidencia clínica, buscando más que nada la seguridad, y pues finalmente viene el desarrollo de este tipo de fármacos. Y como les dije al inicio, es independiente de alguna manera, sea en relación a secreción o resistencia a la insulina. Es un mecanismo que va a actuar totalmente distinto. Por lo tanto, aquí valoren ustedes. Yo puedo estar empleando una combinación que incremente secreción, que disminuya resistencia a la insulina, no lo logro controlar. Tengo una nueva opción que va a ser un mecanismo diferente. Esta es la ubicación de este fármaco. No lo logro controlar, ya estoy usando una combinación, estoy con otros dos defectos fisiopatológicos, no logro el control en metas. ¿Qué opción tengo? Y como vuelvo a decir, y como se expresó en la mesa, yo tengo que conocer qué opciones tengo para elegir al paciente que sea candidato a usar ese fármaco. Y aquí sí, emergen estos fármacos para encontrar un perfil de un paciente en donde yo puedo utilizarlo. Vamos a ver aspectos de evidencias. Evidencias que indudablemente han sido publicadas, que han tenido esta previa
indudable sustento científico, tanto en ese sustento científico en donde hubo publicaciones diversas que sustentaron el uso de estos medicamentos, tanto en eficacia como en seguridad, se tomó rápidamente la decisión, por la eficacia que demostró el medicamento, que las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos ya lo ubicaron dentro de su algoritmo y lo ponen desde la primera etapa de inmunoterapia, lo ponen cuando hay una combinación doble o una combinación triple. Y a pesar de que son estudios de fase 3, y aquí por eso lo acotan, es porque ha demostrado una eficacia y no se ha demostrado una limitante de seguridad hasta el momento. Y con esto vean ustedes cuál es la dimensión de esta nueva clase terapéutica. Vamos a ver por qué los americanos endocrinólogos decidieron poner en su algoritmo. Ustedes conocen que van en gran avanzada, ponen centrado en el paciente el medicamento a usar, y por eso ponderan ahora ubicar esta clase terapéutica en este nivel. Esto que decidió la Asociación de Endocrinólogos Americanos, pues fue basado obviamente en estudios que han sido publicados y que nos hablan sobre aspectos ya directamente de esta clase terapéutica, como por ejemplo es canaglifloxina, que lo usaron en monoterapia, lo han usado comparando si hay similar eficacia con glimepirida, por ejemplo. También lo han usado con sitagliptina, y pues veremos alguna evidencia de estos estudios para que ustedes se ubiquen por qué está ya ubicado dentro del algoritmo de la Asociación Americana de Endocrinólogos. Este estudio es el 3005, estudio donde lo emplea a canaglifloxina como monoterapia. Fue un estudio fase 3, en donde eran pacientes no controlados, el nivel de hemoglobina andaba mayor de 7 y menor de 10. Y en donde este era el rango de edad. En la selección finalmente quedó con estilo de vida, depuraron, hubo un lavado y finalmente quedaron para compararlo con placebo. Hubo criterios de exclusión, de momento, mayor de 270, algunos puntos particulares, como ustedes lo ven aquí, por ejemplo, que no tuviera antecedentes de pancreatitis, que no tuvieran glitazonas y que no tuvieran de momento aspectos de afectación cardiovascular. Fue sencillo, fue placebo, modificación de estilo de vida, placebo y canaglifloxina como monoterapia. Las dosis que usaron fue 100 y 300 contra placebo. 26 semanas de extensión del estudio. Doble ciego, activo controlado. ¿Los objetivos cuáles eran? Era ver, obviamente, la eficacia sobre hemoglobina glucosilada, ¿sí? Y como primario, qué efecto tenía sobre hemoglobina glucosilada, y posteriormente es cuántos alcanzaron meta, cuál fue la glucosa plasmática, la glucosa postprandial si tenía efecto o no, y otros beneficios de riesgos asociados, específicamente peso corporal y presión arterial. Y obviamente el aspecto de seguridad y tolerabilidad. Vamos a analizar algunos resultados. Bueno, en estos resultados, vean ustedes cómo en eficacia, es decir, qué efecto tuvo sobre hemoglobina glucosilada, vean el de 100 y 300 contra placebo, cómo fue el efecto de disminución de hemoglobina glucosilada, hasta más de 1, con dosis de 300, pero muy buena con 100 miligramos también. Entonces, desde aquí ya se empezó a dimensionar
que era efectiva. Recuerden que son puntos particulares con mecanismos totalmente diferentes. Ven ustedes cómo se logró que se lograra la meta de menos de 7 con 100 miligramos de canaglifloxina o 300, 45.5% con 100 y hasta 62.4% con 300. Logro de metas de hemoglobina glucosilada. ¿Qué pasó con la glucosa plasmática? Indudablemente que hubo una disminución, nuevamente la diferencia entre 100 y 300, siendo más efectiva la de 300, estadísticamente significativa con respecto al placebo. También hay efectos sobre glucosa postprandial. Vean ustedes que evidentemente, y es importante, 100 y 300, nuevamente más con 300, pero totalmente estadísticamente significativo en comparación al placebo. Por lo tanto, estamos teniendo un fármaco que tiene impacto sobre glucosa plasmática, sobre glucosa postprandial y de ahí el efecto sobre hemoglobina glucosilada. Pero no solo eso, sino que el estudio, además, se empezó a observar que en respecto al peso corporal había disminución. Vean ustedes, importante, hasta 4 kilogramos casi. Aquí se comentó mucho que en ocasiones el enfoque terapéutico de un paciente hacia diabetes tipo 2, pues consideramos el peso, ¿no? Y a veces es lo que nos limita a usar un fármaco y a veces se lo incrementa y es donde nos detenemos un poco. Pues esto es una nueva alternativa que tenemos y podemos considerar. De la presión sistólica, vean ustedes que también hubo un impacto de disminución importante de 3 hasta 5 milímetros de mercurio. Obviamente, estadísticamente significativo en comparación al placebo. Sí, indudablemente, como cualquier fármaco, hay ciertos efectos secundarios, ninguno que considerara la eliminación de pacientes por los mismos. Sí, como todo, tenemos que observar la tolerancia de cada paciente, pero que finalmente el estudio se conllevó sin que esto fueran efectos adversos mayores. Bueno, pues entonces, en este estudio se demostró, por lo tanto, eficacia y seguridad del fármaco. Pero era obvio que tendría que hacerse otros estudios, como también igual, pues compararlos con otros fármacos. Es decir, bueno, qué tan eficaz es para que yo pueda decidirme a utilizarlo. Y entonces se usó el estudio 3009. En el estudio 3009 lo que hicieron fue pues compararlo y ver si tenía con glimepirida una misma eficacia, que no fuera menor, y de esta manera pues ver si efectivamente al comparar con otros fármacos pues seguía demostrando que era un medicamento como tal manteniendo una eficacia determinada. Y entonces, bueno, pues entonces se hizo este estudio en donde el diseño fue el que hubo unos criterios de inclusión de igual forma, en donde pues era con metformina de fondo y le iban a agregar o glimepirida o canaglifloxina. Había unos criterios de inclusión que ustedes ven aquí. Nuevamente el punto de determinar era, el nivel de hemoglobina glucosilada. Partieron de distintos puntos, pero finalmente todos fuera de meta de control. Había unos criterios de exclusión.